Argentina, nos vamos rapidito hasta la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener un contacto con Guillermo Poch. Guillermo Poch es tributarista, es también máster en distintas cuestiones que tienen que ver con la economía, es profesor universitario también. Después lo vamos a estar contando un poquito todos los detalles, pero antes quiero, Guillermo, hace un rato nada más hablabas con Ernesto Tenenbaum un poquito contando lo que los argentinos nos despertamos en los últimos tiempos, sobre todo los monotributistas, y te cuento así rápidamente. Aquí en Corrientes muchos empleados públicos dejaron de ser empleados públicos para ser monotributistas y facturar al Estado por sus servicios. Así que hay muchísimos monotributistas en esa tarea, y muchos de monotributistas que se desarrollan en pymes. De golpe y porrazo se despertaron con una deuda impresionante de la AFIP en sus cuentas personales de la AFIP, ¿no? Del monotributo. ¿Cómo crees que esto está repercutiendo en la gente y cómo crees que va a repercutir en el gobierno la respuesta de la gente? Bueno, buen día, Freddy, ¿cómo andás? A ver, tema monotributo es un tema que hoy está teniendo mucho impacto, sobre todo por el efecto de que hay que abonar, por así decirlo, cuotas pasadas. Sí. Llamó un poco la atención en la gente y de alguna manera lo que la gente inmediatamente tiene que hacer de acá hasta el 25 de junio es ver cómo lo está categorizando el fisco, porque del 1 al 25 de julio hay que estar dándole una solución en cuanto al pago. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces es algo que llamó la atención, de que tal vez alguien que pensaba que estaba cumpliendo bien, hoy tiene una deuda. Podrá haber casos que se le dan saldos y ya, hoy falta de la que uno hay que también lo que el fisco está diciendo públicamente que tenga que hasta 20 cuotas. Sí, se nos entrecortó un poquito. ¿Podés repetirlo de vuelta, esta última frase sobre todo? Sí, que aquellos sujetos que están bajas posibilidades de alcanzar la diferencia en hasta 20 cuotas. Sí. Este periodo, esta ventana de tiempo que tiene para pagar y las cuotas, ¿vos crees que en algún momento el gobierno pueda reaccionar y decir, oye, nos equivocamos, podamos dar un paso atrás? ¿Puede llegar a darse eso, una agachada de cabeza, por así decirlo, o crees que puede seguir todavía esta presión tributaria sobre la gente? No, a ver, lo que puede llegar a ser sin interés, o sea, sin interés, contempla una tasa de interés. Lo que ellos pueden hacer es reducir esta tasa de financiamiento, que va a estar alrededor del 3% mensual, podrían no cobrarte, ¿no? Eso es una alternativa. Tenemos este problemita de comunicación. Vamos a cortar y vamos a llamarle por otra línea a ver si podemos tener mayor claridad, porque bueno, es muy importante lo que está diciendo Guillermo en este momento, precisamente porque nos permite conocer qué hacer, porque claro, mucha gente va a decir, ¿qué problema hay con esto de generar una deuda, ¿no? Vamos a ver si podemos por esta línea hablar con Guillermo, a ver si nos está escuchando. Guillermo, ¿me escuchás? Sí, te escucho, bueno, estamos mejor por aquí, me parece. El WhatsApp a veces es mucho más mejor que la línea telefónica en sí. Bueno, decíamos esa oportunidad que la gente pueda tener estos días de ventana, por así decirlo, para poder pagar. Bueno, puede darse todavía un tiempo, no apresurarse a pagar. Sí, así, sí. Hay que mirarlo, como te decía, no sé si se escuchó bien, de ahora hasta el 25 de junio hay que ver cómo categorizó el fisco a la gente y después definir qué quiero hacer desde el 1 de julio al 25 de julio, sí, para ver cómo pago, si pago en una cuota o si entro en el plan que va a establecer el fisco. Sí, lo otro no sé si estamos hablando ya de una suerte de apriete tributario, pero muchos sectores empezaron también a preocuparse por el tema ganancias y por el tema bienes personales, cómo se está aplicando y cómo se va a aplicar de ahora en más en la Argentina, sobre todo en el segundo semestre. Se está hablando lo que estaba hablando el oficialismo es la posibilidad de dar un incremento en el impuesto sobre los bienes personales. Veremos qué pasa de acá hacia fin de año.
y sí lo que se está lo que se está hablando del fisco es que lo correspondiente al 2020 puede haber una prórroga. Eso es lo que hoy se está hablando. Ajá. Para la segunda, sí. Claro que cada impuesto y cada detracción, por así decirlo, de la economía para el fisco significa incremento para el fisco, pero también significa a los últimos inflación, porque los salarios todavía están ahí planchados, pero los precios van subiendo. Es decir, todo es trasladable en Argentina, lamentablemente, y esto impacta finalmente en la economía individual y familiar, más allá de lo macro que se pueda pergeñar. Siempre en el ámbito económico, como pasa ese dicho que la cadena se corta por el eslabón más débil, cuando nosotros estamos hablando de carga tributaria vía precios se van trasladando los impuestos. Sí. Entonces sucede habitualmente de que el consumidor en definitiva es quien se termina haciendo cargo de los incrementos de los impuestos. Eso es algo que sucede. Hay situaciones que esto no se da, pero en líneas generales el aumento de los gravámenes se va trasladando hasta que le llega al consumidor final. Y en los últimos tiempos la inflación ha sido el impuesto mayor que estamos pagando. Es un impuesto encubierto, es un impuesto no legislado, que la pérdida de valor me hace entrar en la gente común, o sea que tal vez antes no entraban impuestos sobre bienes personales, no entraba en ganancias. En la medida de que no se tocan determinados importes en los impuestos, hace que la gente se vea obligada a tributar un nuevo impuesto. Entonces eso, sumado al aumento de los precios y tal vez el retraso de los salarios, hace que la inflación se convierta casi en un nuevo impuesto. Así como un avance nada más, porque seguramente estaremos hablando después un poco más en profundidad en otra entrevista, Guillermo, ¿cómo está impactando fuertemente en el costo de algunos productos, por ejemplo, la cuestión impositiva? Por ejemplo, la carne, que está teniendo un alto costo impositivo, y esto se está notando también cuando llega el producto final al carnicero, ¿no? Sí, hoy, Freddy, se está más o menos por cada 100 pesos que estás pagando, 28 son de impuestos. Hay estudios que salieron públicamente y que en definitiva lo que están diciendo es que por cada 100 pesos que vos gastás en góndola o en una carnicería, 28 son impuestos. Esto sumando todos los impuestos nacionales, provinciales, municipales, todo. Es decir, que una gran parte del trozo de carne se la lleva el Estado. Así es. ¿Y el productor? O sea, hay todo, es una composición de distintos gravámenes en distintas escalas. Sí. Pero lo que se está calculando es que 28 pesos es de carga impositiva. Así que ese es el costo que pagamos nosotros pagándole al Estado, consumiendo tan solo un kilo de carne, ¿no? De carne. Totalmente. Te agradezco muchísimo por la nota de hoy. Seguramente estaremos charlando durante la semana siguiente. Te mando un abrazo y cuídate mucho. Muchas gracias. Guillermo Poch, en la mañana de Radio Con Vos, aquí en Freddy Con Vos, en Corrientes.